Mi nombre es Sofía Calderón. Tengo 29 años y, 2 semanas antes de cumplir los 30, mi hermana se plantó en un juzgado de la Ciudad de México para intentar convencer a un juez de que yo estaba demasiado enferma mentalmente como para manejar mi propio dinero. Hablaba en voz baja, como una hermana mayor asustada que había pasado años protegiéndome de mí misma. Dijo que yo no podía mantener un trabajo estable, que imaginaba que la gente me robaba y que darme acceso a 50 millones de pesos me pondría en grave peligro. Mi madre, sentada a su lado, lloraba sobre un pañuelo y asentía con cada acusación. Le dijo al tribunal que yo había cambiado después de la muerte de mi padre y que mi hermana era la única persona lo suficientemente responsable como para administrar mi herencia. No las interrumpí. No levanté la voz ni me defendí, ni siquiera cuando su abogado me describió como paranoica, inestable y financieramente imprudente. Al otro lado del pasillo, mi hermana apoyaba una mano sobre la carpeta que contenía su solicitud de tutela. Me miraba con la calma y la confianza de alguien que creía que el dinero ya era suyo. Lo que ella no sabía era que un expediente sellado había sido entregado al juez esa misma mañana. Contenía registros que ella nunca había visto, documentos que creía que ya no existía ni un dato sobre mi vida del que mi familia se había burlado durante años sin molestarse en verificarlo. El juez leyó varias páginas, se quitó las gafas y miró directamente a mi hermana. Luego, preguntó: ¿Usted realmente sabe quién es su hermana? Mi madre dejó de llorar. Mi hermana abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde me escuchas y cómo está el clima por allá. Quiero saber qué tan lejos ha viajado esta historia de traición, paciencia y justicia. Para entender por qué mi propia familia quería que un juez creyera que yo era incapaz de administrar mi dinero, tienes que entender lo que me esperaba al cumplir 30 años. Mi padre, Ricardo Calderón, había convertido a Logística Médica Calderón de una bodega rentada en una de las empresas de suministros médicos más respetadas del área metropolitana. No era un hombre ostentoso. Condujo el mismo sedán azul oscuro durante 12 años. Empacaba su propio almuerzo y recordaba los nombres de los empleados del almacén que no había visto en meses. Mi hermana mayor, Valeria, no se parecía en nada a él. Amaba los restaurantes caros, las cenas con inversionistas privados y la sensación de ser la persona más importante en cualquier lugar. Después de la maestría, se mudó a Monterrey y lanzó Impulso Regio Ventures, un fondo de inversión centrado en empresas de tecnología para el bienestar. Nuestra madre, Julieta, trataba cada artículo de revista sobre Valeria como la prueba de que una hija había heredado la ambición de nuestro padre, mientras que la otra había heredado su costumbre de esconderse detrás de hojas de cálculo. Esa otra hija era yo. Trabajaba a distancia para una firma de asesoría de riesgos en el centro de la ciudad, analizando registros de pago y sistemas de contabilidad digital para empresas que sospechaban de fraude. Como mis contratos exigían confidencialidad, rara vez hablaba de los detalles. Valeria describía mi carrera como contabilidad por honorarios y le decía a nuestros parientes que pasaba los días inventando problemas en las facturas de otras personas. La dejé creer eso, porque corregirla nunca había cambiado nada. 4 años antes de la audiencia, mi padre murió de un derrame cerebral masivo mientras asistía a una conferencia de proveedores en Guadalajara. No hubo misterio en su muerte, ni confesiones secretas, ni una dramática advertencia final. Lo que sí dejó fue un fideicomiso cuidadosamente preparado. Valeria recibió el control de la empresa operativa, mientras que yo fui nombrada beneficiaria de un fideicomiso independiente, financiado con un seguro de vida y la venta de varias inversiones personales. El fideicomiso valía aproximadamente 50 millones de pesos y se me entregaría cuando cumpliera 30 años. Mi padre había explicado su razonamiento en una carta. Valeria ya había recibido oportunidades a través de la empresa. Él quería que yo tuviera la libertad de construir algo propio. Valeria calificó el acuerdo de injusto, pero no podía impugnarlo sin admitir que ya había recibido mucho más que yo. Durante varios años, no pasó nada. Luego, Valeria regresó de Monterrey y asumió el cargo de directora financiera de Logística Médica Calderón. Le dijo a todo el mundo que Impulso Regio Ventures se estaba expandiendo, pero la verdad era que varias de sus inversiones habían fracasado. 2 startups de seguimiento de salud se habían derrumbado. Un lujoso retiro de recuperación había incumplido sus préstamos. Los inversores que antes elogiaban su instinto ahora exigían su dinero de vuelta. En lugar de admitir la derrota, Valeria comenzó a mover dinero a través de 3 empresas de consultoría registradas en Monterrey. Estas empresas emitían facturas a Logística Médica Calderón por servicios de estrategia, desarrollo de proveedores y análisis de mercado. En realidad, no proporcionaban casi nada. El dinero salía del negocio de nuestro padre, pasaba por esas empresas y volvía a fluir a cuentas conectadas con Impulso Regio Ventures.
Para cuando la compañía se preparaba para su auditoría anual, el faltante se acercaba a los 28 millones de pesos. Valeria necesitaba efectivo antes de que los auditores examinaran los archivos de proveedores. Mi fideicomiso era la fuente más fácil que podía ver. 9 meses antes de mi cumpleaños, el banco que administraba el fideicomiso recibió una modificación que parecía darle a Valeria la autoridad para asesorar sobre cómo debía manejarse mi herencia si yo me volvía mentalmente incapaz. El banco se negó a aceptarla. La firma parecía copiada. Las fechas no coincidían con sus registros y no había ningún certificado de la plataforma de firma electrónica mencionada en el documento. En lugar de retirarse, Valeria cambió de estrategia. Empezó a hacer preguntas sobre mi salud. ¿Había visto a un terapeuta después de la muerte de papá? ¿Seguía tomando medicamentos para la ansiedad? ¿Por qué había cambiado de proyectos de consultoría 2 veces en un año? ¿Alguna vez sentía que la gente me observaba? Al principio, pensé que estaba tratando de reparar nuestra relación. Nuestra madre se unió a esas conversaciones y me animó a ser honesta. Les dije que había experimentado ataques de pánico después de la muerte de papá. Les dije que la terapia me había ayudado. Admití que trabajar en investigaciones de fraude a veces me hacía sospechar de patrones que otras personas ignoraban. Cada respuesta honesta se convirtió en una frase que luego podían sacar de contexto. Valeria les dijo a nuestros parientes que estaba obsesionada con crímenes ocultos. Les dijo a los amigos de la familia que no podía mantener un trabajo. Describió mi tranquilo departamento en la colonia Roma como una prueba de que me estaba aislando. Nuestra madre la apoyaba porque Valeria pagaba el predial, el seguro y el mantenimiento de la gran casa donde vivía. Si Valeria perdía la empresa, nuestra madre creía que ella también lo perdería todo. Todavía no entendía hasta dónde estaban dispuestas a llegar, hasta que 6 semanas antes de mi cumpleaños, un notificador me entregó una petición solicitando al tribunal que me declarara incapacitada y nombrara a mi hermana como tutora de mi patrimonio. No habían estado preocupándose por mi salud, habían estado reuniendo material para un caso. La petición llegó a las 8:15 de un lunes por la mañana, 10 minutos antes de que yo dirigiera una videollamada con una red de hospitales en Querétaro. Me describía como desempleada, emocionalmente inestable, financieramente imprudente y consumida por delirios sobre familiares que robaban dinero. Adjunto venía un informe psicológico escrito por el doctor Adrián Campos. Lo había conocido una vez a través de una videollamada que mi madre describió como una consulta de bienestar familiar. La sesión duró 52 minutos. No me preguntó casi nada sobre mis ingresos, mis cuentas, mis responsabilidades laborales o el hecho de que había vivido de forma independiente durante 11 años. En cambio, seguía preguntando por qué desconfiaba de Valeria y si creía que ella estaba ocultando información financiera. En ese momento, supuse que nos estaba ayudando a comunicarnos. En su informe, describió mis respuestas como un posible pensamiento delirante persistente y sugirió que recibir una gran herencia podría ponerme en riesgo de explotación o comportamiento impulsivo. El tribunal no le dio a Valeria el control de mi dinero de inmediato. Sin embargo, emitió una orden temporal que impedía a la fiduciaria liberar los 50 millones de pesos hasta que terminara la audiencia. Mi cuenta de sueldo permaneció abierta, pero el daño comenzó casi de inmediato. Valeria envió copias de la petición a 2 familiares que la reenviaron a otras personas. Alguien contactó a uno de mis clientes y afirmó que estaba bajo investigación por incompetencia mental. El cliente suspendió mi contrato mientras su departamento legal revisaba la situación. Tenía suficientes ahorros para sobrevivir, pero los honorarios legales, los costos de peritos y la pérdida de ingresos podían agotar esos ahorros rápidamente. Me mudé temporalmente al cuarto de huéspedes de mi mejor amiga en Coyoacán porque Valeria había empezado a aparecer fuera de mi departamento sin previo aviso. Tocaba la puerta, esperaba a que me negara a abrir y luego le enviaba un mensaje a nuestra madre diciendo que estaba excluyendo a la familia. Cada reacción estaba diseñada para convertirse en evidencia. Fue entonces cuando contraté a Naomi Ferrer. Naomi se especializaba en fideicomisos impugnados, abuso fiduciario y casos de tutela de adultos. Nos habíamos conocido años antes, cuando mi firma ayudó a un cliente suyo en una disputa por malversación de fondos corporativos. No me prometió una victoria fácil. Puso la petición en su escritorio y me dijo que Valeria había construido una historia emocional muy poderosa. Una hermana menor en duelo se había vuelto desconfiada y aislada. Una hermana mayor preocupada quería protegerla. Una madre asustada estaba de acuerdo. Un médico los apoyaba. Naomi dijo que no podíamos derrotar esa historia volviéndonos más emocionales que ellos. Teníamos que reemplazarla con hechos verificables. Primero, examinamos la modificación del fideicomiso. Un especialista en forencia digital extrajo los metadatos del documento y descubrió que el archivo se había creado 3 meses después de la muerte de mi padre. El autor no era el abogado de su patrimonio.
Era una cuenta de usuario conectada a la antigua oficina de Valeria en Monterrey. Una versión anterior del archivo llevaba el nombre borrador Control Sofía. La imagen de la firma coincidía con una firma de un contrato con un proveedor que mi padre había firmado años antes. Había sido copiada, redimensionada y pegada en la modificación. El documento también afirmaba que se había completado a través de un servicio de firma electrónica, pero el servicio no tenía ningún certificado de auditoría o registro de transacción conectado a él. Segundo, rastreamos el dinero. Naomi solicitó los registros relacionados con las empresas que habían facturado a Logística Médica Calderón. 3 negocios de consultoría diferentes usaban el mismo apartado postal en San Pedro Garza García. Sus números de teléfono se desviaban al mismo servicio de contestadora. Los pagos se movían de nuestra empresa familiar a esos negocios, y luego a una cuenta controlada por Impulso Regio Ventures. Las transferencias a menudo se dividían en montos justo por debajo de los umbrales de revisión interna. Juntas, crearon el faltante de 28 millones de pesos que Valeria intentaba ocultar. Tercero, examinamos el informe del Dr. Campos. La factura de su evaluación no había sido pagada por nuestra madre, como afirmaba Valeria. Había sido pagada por una de las empresas de consultoría de Monterrey. Las propiedades del archivo mostraban que el primer borrador de su informe se creó antes de que me entrevistara. Un correo electrónico del asistente de Valeria le pedía que incluyera la frase pensamiento delirante persistente porque apoyaría una protección financiera de emergencia. Había llegado a su conclusión antes de hacerme una sola pregunta. El testigo más importante era León Pardo, el excontralor de Logística Médica Calderón. León había trabajado junto a mi padre durante 17 años. Había notado las facturas de consultoría y le pidió a Valeria que proporcionara contratos que demostraran que los servicios eran reales. Ella lo acusó de resistirse a la modernización y lo despidió 2 semanas después. Él había guardado copias de los registros de aprobación porque creía que las facturas eventualmente formarían parte de una auditoría. Esos registros mostraban que Valeria había aprobado personalmente cada pago sospechoso. León aceptó testificar, pero me advirtió que Valeria atacaría su credibilidad y afirmaría que era un exempleado resentido. Naomi le dijo que eso era de esperarse. Entonces mi madre cometió un error que Valeria no pudo explicar. Me llamó tarde una noche mientras yo todavía estaba en Coyoacán. No contesté porque Naomi me había instruido que mantuviera la comunicación por escrito. Mi madre dejó un mensaje de voz. Me rogaba que dejara de luchar contra la tutela. Dijo que Valeria solo necesitaba el control temporal del fideicomiso hasta que terminara la auditoría. Dijo que si me negaba, la empresa podría colapsar y podrían quitarles la casa. Luego susurró que una vez que el dinero faltante fuera reemplazado, todo podría volver a la normalidad. Escuché el mensaje 3 veces. Hasta ese momento, había querido creer que mi madre solo repetía mentiras que no entendía. El buzón de voz demostraba que ella sabía que la tutela era por el dinero. Lo que aún no sabía era si Valeria le había contado toda la verdad o solo lo suficiente para asustarla. Para la mañana de la audiencia, Valeria se había transformado en la imagen de una hermana mayor paciente y agotada. Llevaba un vestido azul marino conservador, ninguna joya visible excepto el viejo reloj de nuestro padre y casi nada de maquillaje. Se sentó cerca de nuestra madre y mantenía una mano sobre la de ella cada vez que la sala se quedaba en silencio. Su abogado, Esteban Rojas, comenzó diciendo que el caso no se trataba de castigo, dinero o conflicto familiar. Dijo que se trataba de protección. Me describió como una mujer talentosa pero con problemas, cuya condición había empeorado después de la muerte de nuestro padre. Según él, me había vuelto incapaz de distinguir las preocupaciones profesionales de las sospechas personales. Cambiaba de trabajo, me alejaba de mis amigos, acusaba a mi hermana de fraude y rechazaba la ayuda de las personas que me amaban. Nunca mencionó que mis trabajos eran asignaciones de consultoría confidenciales. Nunca mencionó que yo pagaba mi propia renta, impuestos, seguros y préstamos estudiantiles. Nunca mencionó que las irregularidades financieras que yo reportaba estaban respaldadas por registros bancarios. Valeria testificó primero. Su voz temblaba en los momentos justos. Dijo que no quería mi herencia y que con gusto la pondría bajo administración profesional. Afirmó que la tutela era necesaria porque me había vuelto vulnerable a estafadores y amenazas imaginarias. Cuando Naomi le preguntó si había intentado presentar una modificación del fideicomiso nombrándose a sí misma como asesora financiera, Valeria dijo que creía que nuestro padre la había preparado antes de su muerte. Cuando Naomi preguntó quién había enviado el archivo al banco, Valeria dijo que un asistente se encargaba de la correspondencia del patrimonio. No recordaba qué asistente. Nuestra madre testificó a continuación. Julieta lloró antes de que Esteban terminara su primera pregunta. Le dijo al juez que yo había cambiado después de la muerte de papá.
Dijo que dejé de asistir a las cenas familiares y me obsesioné con la idea de que Valeria estaba robando. Esa parte era técnicamente cierta. Había dejado de asistir a las cenas después de que Valeria comenzara a hacer preguntas detalladas sobre mis sesiones de terapia y la fecha de distribución del fideicomiso. Mi madre dijo que Valeria había mantenido unida a la familia, la había apoyado financieramente y había intentado todo para ayudarme. Describió la firma de la declaración jurada como la decisión más difícil de su vida. Naomi le preguntó si alguna vez había dejado de pagar una hipoteca. Yo no tenía hipoteca. Le preguntó si alguna vez me habían desalojado, declarado en bancarrota, perdido dinero en apuestas o transferido fondos a extraños. La respuesta a cada pregunta fue no. Luego, Naomi preguntó si nuestra madre dependía de Valeria para pagar los gastos de su casa. Esteban se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Mi madre admitió que sí. El doctor Campos fue el siguiente. Habló con confianza sobre la ansiedad, las creencias fijas, el juicio deteriorado y el riesgo creado por la riqueza repentina. Se refirió a mi sospecha de que Valeria había movido dinero de la empresa como evidencia de que interpretaba eventos ordinarios como amenazas personales. Naomi le preguntó cuánto tiempo me había evaluado. 52 minutos. Le preguntó si había revisado mis estados de cuenta bancarios. No. ¿Declaraciones de impuestos? No. ¿Registros de empleo? No. ¿Historial médico de mi terapeuta tratante? No. Le preguntó si había hablado con alguien de mi empresa. Él dijo que la confidencialidad se lo impedía. Aunque nunca había solicitado mi permiso. Le preguntó si sabía que yo gestionaba investigaciones financieras complexas para clientes corporativos. Él dijo que le habían dicho que realizaba trabajos ocasionales de contabilidad. Naomi permitió que esa respuesta quedara flotando en el aire. La perito designada por el tribunal presentó entonces su informe. Había visitado mi departamento, revisado mis gastos mensuales, hablado con mi empleador y evaluado mi comprensión del fideicomiso. No encontró evidencia de que yo fuera incapaz de administrar mi dinero o tomar decisiones personales. Señaló que estaba ansiosa por el caso, pero dijo que la ansiedad durante un litigio no era prueba de incapacidad. La expresión de Valeria se tensó, pero Esteban argumentó que la perito no había abordado mis supuestos delirios sobre la empresa familiar. Dijo que el tribunal aún necesitaba considerar la posibilidad de que mi inteligencia me permitiera ocultar una condición grave. Por unos minutos, pareció que el caso se convertiría en una batalla entre peritos. Entonces Valeria se inclinó hacia nuestra madre y escribió algo en un bloc de notas amarillo. Pude ver las palabras impulso regio y calendario de transferencias. Ya estaba planeando qué hacer con el fideicomiso. Naomi también lo vio. Cerró su carpeta sin hacer otra pregunta. El juez solicitó los materiales sellados entregados por mi empleador y la fiduciaria. Un secretario llevó el expediente al estrado. Valeria observaba con leve curiosidad. Esteban parecía confundido porque solo había recibido un resumen bajo la orden de protección. El juez leyó en silencio durante casi 3 minutos. Nadie se movió. Luego se quitó las gafas y miró directamente a mi hermana. Valeria se enderezó, esperando que le preguntaran si estaba preparada para servir como tutora. En cambio, el juez hizo la pregunta que destrozó toda la identidad que mi familia había creado para mí. Señorita Calderón, dijo el juez, ¿usted realmente sabe quién es su hermana o a qué se dedica? Valeria soltó una pequeña risa incierta. Dijo que yo tenía trabajos irregulares en línea y que había exagerado mis responsabilidades durante años. El juez me pidió que me pusiera de pie y dijera mi nombre completo, edad, empleador y ocupación para el registro. Me levanté lentamente. Mi nombre es Sofía Calderón. Tengo 29 años. Soy analista principal de datos de fraude para consultores de riesgo Whitmore en la Ciudad de México, y soy examinadora de fraude certificada. Valeria me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Expliqué que mi trabajo implicaba rastrear pagos fraudulentos, reconstruir registros contables alterados, identificar proveedores fantasma y preparar informes para abogados, aseguradoras y agencias reguladoras. Había trabajado continuamente para la misma firma durante 5 años. Los cambios que Valeria llamaba inestabilidad laboral eran asignaciones de clientes separadas. Mis ingresos habían aumentado cada año. Nunca me habían despedido, sancionado o encontrado incapaz de manejar información financiera confidencial. El expediente sellado contenía mi verificación de empleo, registros fiscales, evaluaciones de desempeño y una declaración de mi director general. También confirmaba que había estado asistiendo a un asesor legal externo en una investigación financiera confidencial que involucraba una red de pagos a proveedores. No era un agente federal. No tenía placa, ni identidad secreta del gobierno,
ni una dramática misión encubierta. Simplemente era muy buena para encontrar a dónde había ido el dinero después de que alguien intentara ocultarlo. El juez miró a Valeria y dijo que la persona que ella había descrito como financieramente incompetente era profesionalmente responsable de analizar transacciones por valor de cientos de millones de pesos. Valeria se recuperó rápidamente. Dijo que la inteligencia no prevenía la enfermedad mental, y me acusó de usar mi trabajo para alimentar sospechas obsesivas. El juez estuvo de acuerdo en que una carrera exitosa por sí sola no resolvía el caso. Luego, abrió una segunda carpeta. Sostuvo en alto la modificación del fideicomiso que Valeria había presentado al banco. Si su hermana inventó el problema, preguntó el juez, ¿por qué este documento con la firma de su padre tiene una fecha de creación 3 meses después de su muerte? Esteban Rojas se giró hacia Valeria tan bruscamente que su silla raspó el suelo. Le dijo que no respondiera hasta que hubieran hablado en privado. Nuestra madre dejó de llorar. Su rostro perdió todo el color. Valeria afirmó que nunca había visto los metadatos y que un asistente del patrimonio había preparado el archivo. El juez pidió el nombre del asistente. Valeria no pudo dar uno. El juez luego preguntó por qué una versión anterior del documento se había guardado bajo el título Borrador Control Sofía en una cuenta vinculada a la oficina de Valeria en Monterrey. Por primera vez en todo el día, Valeria no tenía una historia preparada. Esteban solicitó un receso. El juez concedió 15 minutos, pero ordenó que todas las partes permanecieran en el piso. En el pasillo, Esteban apartó a Valeria de nuestra madre y le habló en una voz baja y furiosa. Julieta me miró como si estuviera viendo a una extraña. Me preguntó por qué nunca le había dicho a qué me dedicaba realmente. Le dije que nunca me había preguntado. Había aceptado la versión de Valeria porque era útil. Naomi se paró a mi lado y me advirtió que el documento del fideicomiso era solo el comienzo. Probar que era falso derrotaría la tutela. Probar porque Valeria lo creó lo expondría todo. Cuando las puertas de la sala se reabrieron, la confianza de Valeria había desaparecido, pero la evidencia que esperaba dentro era mucho peor de lo que ella imaginaba. Naomi comenzó con el especialista en forencia digital. Explicó cómo cada archivo electrónico lleva información sobre cuándo fue creado, quién lo editó y qué software se usó. La modificación del fideicomiso se había creado 96 días después de la muerte de mi padre. El campo del autor coincidía con una cuenta de usuario asignada a Valeria. La imagen de la firma había sido copiada de un antiguo contrato con un proveedor e insertada en el documento. El archivo había sido editado repetidamente desde una dirección de Internet asociada a su antigua oficina en San Pedro. El abogado de Valeria intentó sugerir que otro empleado podría haber usado su cuenta. El especialista presentó un registro de dispositivos que mostraba que la versión final había sido aprobada desde la computadora portátil personal de Valeria usando autenticación biométrica. Valeria le susurró algo a Esteban. Él no la miró. León Pardo testificó a continuación. Describió sus 17 años como contralor de logística médica Calderón y su responsabilidad de revisar grandes pagos a proveedores. Dijo que las 3 firmas de consultoría de Monterrey no tenían archivos de proyectos, ni productos de trabajo, ni empleados que él pudiera identificar. Cuando cuestionó las facturas, Valeria le ordenó que las aprobara como gastos ejecutivos. Él se negó. 2 semanas después, ella lo despidió. León presentó registros de aprobación que mostraban que Valeria autorizó personalmente cada transferencia. También presentó un correo electrónico en el que ella escribió que el fideicomiso de Sofía arreglará el faltante antes de la revisión anual. Esteban argumentó que la frase podría referirse a una oportunidad de inversión legítima. León respondió que el dinero de la compañía no podía ser reemplazado legalmente con el fideicomiso de un beneficiario privado a menos que ese beneficiario lo invirtiera voluntariamente. Yo nunca había aceptado invertir ni un peso. Naomi luego mostró una línea de tiempo de las transferencias. El dinero salía de Logística Médica Calderón, entraba en las empresas de consultoría y regresaba a Impulso Regio Ventures. Parte de él pagaba los retiros de los inversores. Parte cubría un arrendamiento de la residencia de Valeria. Parte pagaba un vehículo de lujo registrado a través de una de las empresas fantasma. El total era de 28 millones de pesos. Valeria afirmó que las transferencias eran préstamos temporales entre compañías. No había contratos de préstamo, ni calendarios de pago, ni aprobaciones del consejo, ni revelaciones a los accionistas minoritarios de la compañía. Luego vino el doctor Campos. Naomi le mostró la factura de su evaluación. Él confirmó que su tarifa estándar por una sola evaluación psicológica era mucho menor que 350,000 pesos. El pago había provenido de Consultores Aldama, una de las mismas entidades de Monterrey en los registros de León. El doctor Campos dijo que no sabía quién controlaba la compañía. Naomi mostró un correo electrónico del asistente de Valeria agradeciéndole por ayudar a proteger los activos familiares.
Adjunto a ese correo había un borrador de informe creado 2 días antes de que me entrevistara. El borrador ya contenía la frase pensamiento delirante persistente. Naomi le preguntó cómo había llegado a una conclusión diagnóstica antes de hablar conmigo. Él dijo que el borrador era solo una plantilla. Ella le preguntó por qué la plantilla incluía mi nombre, la muerte de mi padre, el monto de mi herencia y una acusación de que yo imaginaba un fraude financiero. Sus respuestas se volvieron más lentas. El juez le preguntó si había revelado el acuerdo de pago a mí o a la perito designada por el tribunal. Admitió que no. Cuando Naomi preguntó si Valeria había solicitado una conclusión que apoyara la tutela, Esteban se opuso, pero el doctor Campos respondió antes de que el juez dictaminara. Dijo que Valeria le había dicho que la familia necesitaba un lenguaje decisivo porque yo estaba a punto de tener acceso a una riqueza peligrosa. El juez terminó el interrogatorio y ordenó que la transcripción y los documentos se remitieran a la autoridad de licencias profesionales correspondiente. Mi madre fue llamada de nuevo al estrado. Naomi reprodujo el mensaje de voz que Julieta me había dejado. Su propia voz llenó la sala, suplicándome que dejara de resistirme porque Valeria necesitaba acceso temporal al fideicomiso hasta que pasara la auditoría. Cuando la grabación terminó, Julieta se cubrió la boca. Naomi le preguntó a qué dinero faltante se había referido. Julieta dijo que Valeria le dijo que la compañía tenía un problema de liquidez a corto plazo. Naomi le preguntó si sabía que la declaración jurada que firmó afirmaba que yo no podía pagar cuentas o entender documentos financieros. Julieta admitió que sabía que yo siempre había manejado mis propios gastos. Dijo que Valeria le advirtió que sin dinero, el negocio fracasaría y el banco podría quedarse con la casa. Naomi hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Usted creía que la libertad de su hija debía ser canjeada por su casa? Julieta comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas no la ayudaron. Dijo que pensaba que la tutela solo duraría unos pocos meses. Pensó que yo eventualmente los perdonaría. Me di cuenta entonces de que mi madre no había sido completamente engañada. Valeria había manipulado su miedo, pero Julieta aún había elegido la comodidad por encima de mí. La jueza Miriam Kessler tomó un breve receso para revisar la evidencia. Cuando regresó, dictaminó desde el estrado. Los solicitantes no habían logrado probar con evidencia clara y convincente que yo carecía de la capacidad para administrar mi patrimonio. De hecho, la evidencia mostraba que la propia petición se había utilizado como parte de un esfuerzo por obtener el control de mi fideicomiso. Desestimó la petición de tutela, terminó la restricción temporal sobre la distribución y ordenó a la fiduciaria preservar todos los registros relacionados. Remitió la presunta falsificación, las declaraciones juradas falsas y las transacciones financieras a las autoridades estatales y federales. Esteban Rojas pidió permiso para retirarse como abogado de Valeria, afirmando que la información presentada en el tribunal había creado un conflicto ético. Valeria se puso de pie y gritó que todos estaban convirtiendo decisiones de negocios ordinarias en crímenes. El juez le ordenó que se sentara. Se negó hasta que un oficial se acercó. Afuera de la sala, 2 agentes federales y un fiscal federal adjunto estaban esperando. La investigación penal sobre la red de proveedores de Monterrey se había estado desarrollando por separado durante meses. Mi análisis había ayudado al asesor legal externo a identificar el patrón, pero el documento de fideicomiso falsificado de Valeria y su testimonio bajo juramento habían proporcionado evidencia adicional de su intención. Una acusación federal había sido desvelada durante el receso. Los agentes la arrestaron por cargos relacionados con fraude electrónico, falsificación de registros y desvío ilegal de fondos de la compañía. Nuestra madre permanecía contra la pared, sosteniendo los papeles del tribunal con ambas manos. Valeria me miró mientras un agente le aseguraba las esposas. «Destruiste todo lo que papá construyó», gritó. Negé con la cabeza. «No. Tú te lo jugaste, y luego intentaste borrarme para que nadie viera lo que habías hecho». Exigió que nuestra madre llamara a alguien, arreglara algo o les dijera a los agentes que estaban cometiendo un error. Julieta no se movió. Valeria había pasado casi un año tratando de demostrar que no se podía confiar en mí con el dinero. Al final de ese día, ella era la que se veía obligada a explicar a dónde había ido cada peso faltante. El caso penal duró 18 meses. Valeria luchó contra los cargos al principio, insistiendo en que las transferencias eran préstamos comerciales, y que la modificación del fideicomiso había sido preparada por un empleado desconocido. Esa defensa se derrumbó cuando los fiscales recuperaron mensajes borrados de su computadora portátil personal. En una conversación, le decía a su asistente que una vez que el tribunal le diera el control, podría mover el dinero del fideicomiso a una cuenta de preservación familiar, y devolverlo todo antes de que alguien hiciera preguntas. En otra, llamó a mi historial de ansiedad la ruta más limpia hacia el control. Enfrentando evidencia abrumadora,
Aceptó un acuerdo de culpabilidad. Recibió 9 años en una prisión federal y se le ordenó pagar una restitución a Logística Médica Calderón, sus accionistas minoritarios y varios inversores que habían sido engañados sobre Impulso Regio Ventures. Su propiedad, cuentas de inversión y vehículo de lujo fueron vendidos o confiscados. Se le prohibió servir como funcionaria financiera o recaudar dinero de inversores después de su liberación. Para Valeria, el peor castigo no fue perder la vida cara que había construido, fue perder el control de la historia. El registro público mostraba que la hermana a la que llamó inestable había identificado el fraude correctamente, mientras que la ejecutiva exitosa había falsificado documentos y utilizado el sistema judicial como un arma para ocultar sus pérdidas. Mi madre no fue tratada como una espectadora inocente. Admitió haber firmado declaraciones que sabía que eran falsas y haber ayudado a Valeria a presionarme para que entregara el control del fideicomiso. Debido a que cooperó con los investigadores y no había recibido personalmente los fondos comerciales robados, evitó la prisión. Recibió 6 meses de arresto domiciliario, 3 años de libertad condicional y una obligación de restitución. Tuvo que vender la casa porque ya no podía pagarla. Durante meses, me enviaba cartas a través de la oficina de Naomi. Algunas eran disculpas. Otras explicaban lo asustada que había estado de perder la empresa, la casa y la vida que conocía. Finalmente, respondí una. Le dije que el miedo podía explicar una elección, pero no podía borrar el daño causado por esa elección. No estaba lista para reconstruir nuestra relación y no aceptaría la culpa como sustituto de la responsabilidad. Comenzamos a intercambiar cartas ocasionales, pero mantuve límites firmes. El perdón, aprendí, no requiere darle a alguien acceso inmediato a tu vida de nuevo. El Dr. Campos enfrentó una investigación profesional. Su licencia fue suspendida y llegó a un acuerdo civil relacionado con la evaluación engañosa. Parte de ese acuerdo financió servicios legales para personas cuyo historial de salud mental había sido mal utilizado en disputas financieras familiares. Eso me importaba porque nunca quise que mi historia sugiriera que la ansiedad, la depresión, la terapia o la medicación hacían a alguien débil o poco confiable. Yo había experimentado ataques de pánico, había necesitado ayuda. Ninguno de esos hechos me hacía incapaz de manejar mi vida. El tratamiento de salud mental debe proteger la dignidad de una persona, no convertirse en un arma para quitarle sus derechos. Cuando finalmente se liberó el fideicomiso, el monto total era ligeramente superior a los 50 millones de pesos debido al crecimiento de la inversión. No renuncié a mi trabajo. No compré una mansión ni gasté el dinero para demostrar que había ganado. Contraté a un asesor fiduciario independiente sin conexión con mi familia. Creé un plan financiero a largo plazo, pagué mis gastos legales e invertí la mayor parte de los fondos restantes de forma conservadora. Luego, utilicé parte de la herencia para establecer el proyecto de autonomía financiera Calderón. El programa se asoció con centros comunitarios y organizaciones de asistencia legal para ayudar a las personas a reconocer el abuso financiero dentro de las familias. Enseñamos a los participantes a guardar copias seguras de testamentos, fideicomisos, formularios de beneficiarios y poderes notariales. Explicamos por qué nadie debe firmar una declaración jurada o un documento financiero bajo presión emocional. Les mostramos cómo revisar alertas de cuentas, conservar correos electrónicos, solicitar asesoramiento profesional y elegir abogados. Médicos y contadores sin conflictos de intereses ocultos. También le recordamos a la gente que la intuición puede ser una advertencia importante, pero las acusaciones serias deben estar respaldadas por registros, peritos calificados y evidencia legal. El objetivo no era hacer que todos sospecharan de sus familiares. Seguí siendo analista de fraudes, pero dejé de aceptar cada caso difícil solo para demostrar que podía manejarlo. Viajé más, pasé tiempo con amigos que respetaban mis límites y aprendí a construir una familia basada en la confianza en lugar de solo en la biología. En el primer taller financiado por el programa, vi a una mujer mayor colocar copias de sus documentos patrimoniales en una carpeta segura. Un joven preguntó cómo proteger a un padre de un pariente que lo presionaba para cambiar de beneficiarios. Otra mujer admitió en voz baja que su hermano había estado usando su diagnóstico de depresión para controlar su cuenta bancaria. Me di cuenta entonces de que mi herencia no fue lo más grande que recuperé. Recuperé el derecho a definirme a mí misma. La lección más importante de mi historia es que a nadie se le debe permitir convertir una lucha de salud mental en una prueba de que no mereces tu independencia. Guarda registros. Haz preguntas. Busca profesionales que no tengan interés financiero en el resultado. Nunca dejes que la vergüenza te impida pedir ayuda. Y recuerda que defender la verdad no es lo mismo que destruir una familia. A veces, la familia ya estaba siendo destruida por el secreto, la codicia y el miedo. Decir la verdad simplemente hace visible el daño. ¿Qué habrías hecho si las personas que intentaban quitarte tu libertad fueran las mismas que afirmaban querer protegerte?
Gracias por acompañarnos en este viaje. Todo en esta historia fue creado únicamente con fines de narración dramática, entretenimiento y reflexión. Esperamos que te recuerde que la persona que se va con su dignidad intacta ya ha ganado algo mucho más valioso que una discusión temporal. Fin.